Bueno, ahora vamos a ver el tema número 2 que nos habla de las competencias gerenciales. Para ir entrando en tema, lo primero que tenemos que saber es qué es una competencia, porque a lo largo de este tema vamos a hablar mucho de lo que son las competencias. Entonces, para esto tenemos que tener en claro qué es una competencia, ¿sí? Entonces, una competencia son ciertas características que se necesitan para que una persona pueda ocupar un puesto de trabajo o se pueda desempeñar en un determinado campo, ¿sí? No solamente incluyen aptitudes teóricas. Cuando hablamos de aptitudes teóricas estamos hablando del conocimiento teórico que tenemos acerca de un tema, por ejemplo, algún método, algún procedimiento de trabajo, alguna teoría, que es lo que ustedes están haciendo ahora en la universidad, se están preparando y están adquiriendo conocimientos teóricos, ¿sí? Pero no solamente para ocupar un puesto de trabajo necesitamos conocimientos teóricos, por supuesto que no, también necesitamos tener experiencia, saber hacer, necesitamos saber o definir el tipo de pensamiento que tenemos para tomar las decisiones que se nos vienen enfrente todos los días. Bueno, también es importante el carácter que tenemos, cómo reaccionamos o cómo manejamos ciertas situaciones problemáticas que se nos presentan en el día a día. También es muy importante los valores con los cuales nos manejamos en nuestra vida. ¿Me entienden? Entonces la competencia no solamente es conocimiento teórico, también es experiencia, también es el tipo de pensamiento que tenemos, el carácter, la situación de ciertas situaciones problemáticas y los valores con los cuales nos manejamos en nuestra vida. Bueno, entonces para poder desempeñar alguna actividad o alguna función dentro de una empresa o una organización, eh, específicamente para el puesto de un gerente general, el director de una empresa o el CEO de una compañía, necesita poseer ciertas habilidades y destrezas. Pero veamos qué es una habilidad. La habilidad proviene del término habilitas y hace relación o tiene relación con el talento que tienen las personas. ¿Y qué es el talento? Es lo que mejor sabemos hacer. La habilidad es el talento o pericia que se necesita para desarrollar alguna tarea. En un primer momento no lo podemos hacer con mucha precisión, pero mientras más veces vayamos repitiendo esa tarea, esa actividad, pues lo vamos a hacer mejor. Bueno, pero la habilidad quiere decir que nosotros nacemos de manera innata, eh, nacemos con ese talento para poder hacer alguna actividad más fácil que otra actividad. Por ejemplo, Carlos es bueno para resolver problemas de álgebra. Aquí algunas personas de manera innata, pues con una explicación o estudiando por sí mismos solos, pueden desarrollar o adquirir conocimientos de álgebra y resolver ejercicios es fácil para ellos y así van adquiriendo conocimientos y van resolviendo ejercicios mucho más complejos. Con esto quiero decir que algunas personas sí tienen talento para las matemáticas y les es fácil resolver, además que les gusta. Otro ejemplo, Claudia se desenvuelve muy bien hablando en público. Pues sí, algunas personas tienen el talento o la habilidad para poder tomar la palabra y realizar o mandar un mensaje al público. Ejemplo, tenemos los youtubers de internet que tienen la facilidad para realizar grabaciones en vivo, tienen facilidad de palabra y les gusta y les va muy bien. Hay otras personas que no les llama la atención esa actividad. Y otro ejemplo, Antonio maneja muy bien a su equipo de trabajo, pues hay algunas personas que tienen facilidad para manejar a las personas y otras no. Con esto no quiero decir que es bueno o que es malo, simplemente son talentos que tienen las personas para realizar algunas actividades
de manera excelente. ¿Por qué? Porque les nace y es de manera innata esta habilidad que tiene. Luego tenemos otro componente de la competencia que es la destreza. Y la destreza es la facilidad que tiene una persona para realizar alguna actividad o tarea. Pero antes, para tener la facilidad de realizar esta tarea, tienen que pasar por ciertos niveles para poder adquirir esta destreza. Al principio pueden realizar una actividad con cierta torpeza, pero después, mientras más veces las vayan practicando, más veces vayan realizando esta actividad, pues lo van a hacer mejor y van a poder alcanzar una verdadera pericia. Aquí les pongo como ejemplo el manejo de Excel. Bueno, pues nadie nace sabiendo Excel. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es empezar desde el Excel básico, ver cómo funciona, qué funciones tiene el Excel, pues vamos viendo que se puede sumar, que se puede aplicar fórmulas para poder hacer una multiplicación o hacer un cálculo de regla de 3 simple. Y luego luego de ver las funciones básicas, vamos a un Excel de nivel intermedio. Ya podemos ver otras funciones que son un poco más complicadas y llegamos a un Excel avanzado, donde ya se puede manejar tablas dinámicas, se pueden hacer cálculos matemáticos, pronósticos. Entonces, con esto quiero decir que la destreza no se aprende de un día para otro. Hay que pasar por diferentes niveles para poder manejar muy bien. Ejemplo, el Excel. Otro ejemplo que les pongo y en el que ahora estamos viviendo es, por ejemplo, la plataforma UPDS. Ustedes han pasado por un proceso de capacitación la anterior semana, donde les han capacitado para poder manejar cómo tienen que subir la tarea, cómo pueden visualizar las actividades, el material que sube el docente, cómo pueden acceder a la biblioteca de la universidad mediante el Office 365. Al principio sí nos va a costar, es más, podemos a veces equivocarnos y hacer otra cosa muy diferente a lo que queríamos hacer, pero mientras más veces vayamos utilizando la plataforma UPDS en los diferentes módulos, pues al final vamos a tener una destreza al manejar esta plataforma y lo vamos a hacer luego muy bien. Luego tenemos la aptitud, y la aptitud es la capacidad que tiene una persona para una determinada área. La aptitud, a diferencia de la destreza, es que la aptitud nacemos con esta aptitud para realizar alguna cosa o la aptitud específica para un área. Por ejemplo, mi hijo tiene una buena aptitud para la música. Hay algunas otras personas que tienen aptitud para jugar fútbol o tocar otro instrumento. Con la aptitud se nace. Bueno, aquí tengo otro ejemplo que dice: buscamos gente con aptitud para la generación de nuevas oportunidades comerciales. Y como respuesta, una persona X dice: lo siento, pero no tengo aptitud para este tipo de trabajo. Entonces, con esto les quiero dejar en claro que hay algunas actividades que no nos gustan hacer y quiere decir que no tenemos el talento o la aptitud para realizarlas, pero sí hay otras que no nos tienen que obligar o que no nos tienen que hacer recuerdo que tenemos que realizar y lo hacemos o investigamos porque realmente esa área nos gusta. Ya entrando un poquito más en el campo, en el tema, vamos a ver cuáles son las competencias que necesita un gerente general para poder desempeñar el puesto de trabajo y qué competencias tiene que tener. Y estamos hablando de 6 competencias: para la administración, para la comunicación, para la acción estratégica, planeación y gestión, trabajo en equipo y para la multiculturalidad. Pero ¿qué vendría a ser una competencia luego de haber revisado qué significa habilidad, destreza y aptitud? La competencia es la capacidad que tiene una persona para realizar una determinada actividad, pero para esto tiene que tener ciertos conocimientos. También tiene que haber desarrollado algunas destrezas y algunas habilidades, y que esto viene como producto
de la experiencia. En este momento ustedes están desarrollando en la universidad conocimientos teóricos, ¿sí? Lo cual les va a dar mucho respaldo para su vida profesional. Y las personas que trabajan o los estudiantes que van a trabajar en un futuro, el trabajo les va a ayudar a desarrollar o adquirir destrezas, a manejar ciertos programas, ciertas herramientas con mucha facilidad. Y también tienen que tener ciertas habilidades para realizar algunas actividades. También la competencia incluye actitudes, valores que son requeridos para desempeñar ciertas funciones en un puesto de trabajo, y específicamente estamos hablando para el de gerencia general o director en una organización. Entonces, una competencia es un bagaje de muchos conocimientos a nivel integral para poder ocupar ese puesto de trabajo, que por supuesto es de mucha responsabilidad. Y para esto tiene que tener conocimientos, destrezas, habilidades, ciertas actitudes o características personales y los valores que imperan en su vida, lo cual le va a llevar a tener un buen desempeño y va a poder tomar buenas decisiones en las situaciones que amerite. Las competencias tienen 4 saberes. El primero es el saber, y este saber está relacionado a los datos, a los conceptos y a los conocimientos teóricos que tiene que tener un profesional. Luego tenemos el saber hacer. El saber hacer está relacionado con la experiencia, las habilidades que tiene para realizar una actividad, destrezas para manejar ciertas herramientas, ciertos sistemas, y también la experiencia para poder en algún momento, cuando se presente algún problema, poder solucionar. Luego tenemos el saber ser. El saber ser está relacionado con lo que son las actitudes y valores que guían el comportamiento de las personas. Esto ya es una competencia más personal, ¿me entienden? Que se va adquiriendo a través de los años o a través del crecimiento que ustedes han tenido como personas. Y luego tenemos el saber estar. El saber estar es la capacidad que debe tener un gerente general para tener una buena comunicación con su equipo de trabajo, para tener una buena comunicación con sus clientes, con sus proveedores o con otras personas. Y el trabajo cooperativo, que también tiene mucha relación con el trabajo en equipo. Entonces, estas 4 competencias son muy importantes. Estas 4 características que son componentes de las competencias de la competencia es muy importante, ¿sí? Que un profesional tenga estos 4 saberes. Bueno, vayamos revisando una por una las competencias que debe tener un gerente general. Y la primera competencia es la autoadministración. Un gerente general tiene que saber entender de que él mismo se tiene que encargar de su propio desarrollo, de cumplir con sus actividades, tanto en la organización como fuera de la organización. Estamos hablando del tema personal. Un gerente general es una guía dentro de la organización, y todo lo que haga él de forma positiva o negativa se va a ver reflejado en sus trabajadores. Si yo, por ejemplo, fuese gerente general y obligo y exijo a mis trabajadores que lleguen todos los días temprano a la organización, pero yo llego tarde, ¿qué ejemplo les estoy dando? ¿Y cómo les puedo exigir algo que yo no cumplo? ¿Me entienden? Entonces, un gerente general tiene que ser íntegro y tiene que tener una conducta ética, porque va a ser ejemplo para sus trabajadores, ejemplo para su esposa, para su familia, ejemplo para los proveedores y para los clientes. Yo no puedo exigir lo que yo no doy o lo que yo no cumplo, ¿sí? También tiene que demostrar que existe equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. No hay que, por ser yo soy de una forma dentro de la empresa
y fuera de la empresa soy de otra manera. No, tiene que haber equilibrio y dentro, fuera de la organización tiene que ser la misma persona. Y tiene que conocerse uno mismo, ¿sí? Y ir fortaleciendo las debilidades que tengo y mantener las fortalezas que tengo como gerente general. La competencia para la comunicación es la capacidad de que el gerente general tiene la capacidad para transferir las ideas que tiene o el comunicado o la comunicación que quiere dar a sus trabajadores. Y aquí hay tres aspectos importantes, ¿sí? Cuando el gerente general se está dirigiendo a sus trabajadores o se está dirigiendo a sus proveedores o a sus clientes, pues tiene que tener muy en claro el mensaje que quiere transmitir, lo tiene que entender. Como segundo aspecto, tiene que utilizar palabras sencillas para que las personas que están escuchando el mensaje lo puedan entender. Y tercero, tiene que asegurarse que el mensaje ha sido captado y ha sido entendido por los trabajadores. Es decir, que no se den, por ejemplo, que el mensaje no se distorsione, ¿sí? Tiene que asegurarse que el mensaje que él ha querido transmitir sea comprendido. ¿Dónde se pone en práctica esta competencia? ¿En qué actividades dentro de la organización? En la comunicación formal. Cuando yo quiero comunicar una decisión dentro de la organización o quiero informar acerca de nuevas reglas, nuevas políticas, nuevas formas de trabajo, nuevos procesos de trabajo, pues yo comunico por la vía formal. También la comunicación informal, cuando yo me relaciono con los trabajadores, puede ser en un evento, en alguna reunión informal, y cuando yo negocio, puede ser con mis clientes o un cliente potencial, o negocio con mis proveedores o con alguna otra persona. Entonces tiene que tener una buena habilidad de comunicación. Luego tenemos la competencia estratégica. Y esto nos habla de que el gerente general tiene que entender la misión de la empresa, del por qué ha sido creada. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa y que quiere cumplirlas? Y todas las acciones que se diseñen dentro de la organización, dentro de los departamentos o las unidades de trabajo, tienen que estar alineadas a estos objetivos que quiere cumplir la organización. Para esto, el gerente general tiene que conocer cómo funciona la industria y a qué industria nos estamos refiriendo. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa que fabrica galletas, pues yo tengo que tener conocimiento cómo funciona esta industria de las galletas, quiénes son mis competidores, cómo se mueve la industria de las galletas, quiénes son los clientes. Entonces tiene que conocer cómo funciona la industria del mercado de las galletas. Es un ejemplo. Luego tiene que tener conocimiento de la organización, cómo funciona, dónde inicia el ciclo de producción y dónde termina, para poder tomar las decisiones adecuadas y planificar estratégicamente. Y de esta manera emprender las acciones estratégicas. Luego tenemos la competencia para la planeación y la gestión. En esta competencia, el gerente general tiene que definir o planificar cuáles son las tareas o actividades importantes que tiene que desarrollar el personal. Segundo, asignar los recursos necesarios para que los trabajadores puedan realizar estas tareas o funciones. Es decir, necesitan herramientas de trabajo, necesitan materia prima, necesitan equipos de computación. ¿Qué equipos necesitan para facilitar que los trabajadores cumplan con estas tareas y funciones? Y tercero, monitorear que se estén cumpliendo todas las actividades que han sido planificadas. Para esto, el gerente general tiene que tener una recolección de la información constante para hacer el análisis de los datos y dar solución a los problemas que se puedan presentar. Luego tiene que realizar la planeación y organización de los proyectos en la organización, la administración del tiempo, cuándo inicia un proyecto y cuándo tiene que finalizar. Y también, por supuesto,
la elaboración de los presupuestos. Estamos hablando del área financiera. Pues para cada proyecto, para cada actividad, sí se debe tener un presupuesto y se debe asignar un presupuesto. Luego tenemos la competencia para el trabajo en equipo y esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo hace el gerente para que su personal trabaje en equipo, trabaje de forma colaborativa? Para esto tiene que tener una buena escucha, ¿me entienden? Tiene que realizar, por ejemplo, reuniones o algunas actividades y de esta manera pueda motivar e incentivar a sus trabajadores para que ellos opinen respecto al trabajo, cómo se puede mejorar, generen ideas, cuenten sus experiencias y de acuerdo a esto se pueda sacar una conclusión y se puedan hacer algunos cambios dentro de la organización. Todo para que se trabaje en equipo. ¿Cómo pone en marcha esta competencia? Por ejemplo, cuando está diseñando su equipo de trabajo, los componentes de los equipos de trabajo, la creación de un entorno de apoyo y la administración de la dinámica del equipo. Luego tenemos la competencia para la multiculturalidad. En esta competencia es muy importante que el gerente general tome conciencia de que, por ejemplo, si ponemos a Bolivia como ejemplo, cada ciudad, cada uno de los 9 departamentos de Bolivia tiene una cultura diferente. ¿Me entienden? Entonces, él tiene que tener plena conciencia de que las cosas en los 9 departamentos de Bolivia funcionan de diferente manera. A eso le llamamos cuestiones culturales, costumbres, forma de ser de las personas. También estamos hablando de la parte económica. No solamente en Bolivia, pongamos como ejemplo Tigo, Viva u otra empresa que no solamente está en Bolivia, sino que está en diferentes países del mundo. Estamos hablando de las transnacionales, ¿no es cierto? Entonces, las políticas o la economía que tenemos en Bolivia no es la misma que en Brasil, no es la misma que en Chile, no es la misma que en España, no es la misma que en China, es muy diferente. Entonces, para esto, el gerente general tiene que tener en claro de que existe diversidad en temas culturales, políticos y económicos. Tiene que tener conocimiento y comprensión de estas diferencias culturales que tenemos y tiene que tener y sensibilidad para poder comprender esto. Bueno, y conforme el mundo de los negocios cambia, pues también las competencias de un gerente general tienen que irse actualizando conforme los negocios van cambiando. No quiere decir que el gerente general de una empresa lo sabe todo, tiene la experiencia hace 20 años y bueno, no necesita más. Eso no es así, ¿sí? Entonces, es por este motivo que todo gerente general o director de una empresa o la persona que aspira a hacerlo debe estar en una constante actualización, ver qué está pasando afuera de la organización, qué está pasando en otros países y prepararse y capacitarse y actualizarse constantemente para mejorar sus habilidades gerenciales. Como podemos ver en este grupo, en esta diapositiva, podemos ver a la empresa, ¿sí? A la empresa que crea valor para los diferentes, para todos los interesados o los elementos influyentes. Tenemos aquí al cliente y mercado, donde se ofrecen los productos y servicios. Tenemos el sector de los competidores. El sector de los competidores se refiere a que si yo vendo galletas, tengo que tener en claro quiénes son mis competidores, qué otras empresas venden galletas. También a los proveedores. Los proveedores son aquellas empresas que venden la materia prima para poder yo elaborar las galletas. También los proveedores son aquellos que me venden los empaques en los cuales yo voy a colocar las galletas y voy a tener una presentación para llegar al mercado. Luego tenemos una sociedad o un entorno que aquí tenemos que tomar en cuenta cuáles son las necesidades que ellos tienen para poder ofrecer y mejorar
el producto o servicio que ofrecemos al mercado. También tenemos a los accionistas. Los accionistas son aquellas personas que han invertido su capital para poder crear la organización o la empresa. También tenemos a los trabajadores, a quienes son las personas que la empresa da el empleo, y los trabajadores son aquellos que cumplen los objetivos de la organización. Y tenemos también al emprendedor. El emprendedor es la persona que ha tenido la idea para crear la empresa, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son muy importantes dentro de la organización. El emprendedor materializa una idea. Yo tengo ahorita una idea, por ejemplo, que quiero vender algo al mercado, y lo materializo creando la organización. Va a haber personas que probablemente van a querer invertir su capital en esta idea de negocio, lo cual va a producir bienes o servicios, depende de la idea que tiene el emprendedor. Estos bienes y servicios responden a la demanda o las expectativas que tienen determinados clientes que están en el mercado, lo cual va a hacer que yo genere empleos. Mientras más me compren en el mercado, pues yo voy a tener que producir más, y para eso voy a tener que generar empleo, lo cual me va a traer como organización beneficios, intercambios y satisfacción de deseos y necesidades del mercado actual en el cual yo estoy y vendo mis productos y los servicios o servicios. Bueno, con esto culminamos el tema 2. Muchas gracias.